Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial de noticias en Canal Palma del Río. Tenemos que adelantarles una noticia que no queríamos dar. Se ha producido un positivo por contagio por COVID-19 en la ciudad de Palma del Río. Tenemos un caso por contagio por coronavirus en nuestra ciudad y abrimos en este momento pues este espacio de noticias para conocer un poco más sobre este caso y para analizar un poco más en profundidad sobre este asunto. Para ello hemos invitado a nuestro estudio, y ya la tenemos aquí, a la alcaldesa de la localidad, Esperanza Caro de la Barrera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Canal Palma del Río, y además con esta celeridad en cuanto hemos conocido la noticia que ustedes mismos han transmitido desde el Ayuntamiento. Cuéntenos cómo se ha enterado, cómo se lo han comunicado. Pues han sido los representantes de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba y nuestra delegada de Salud y Familia, quien esta mañana me ha confirmado que tenemos un caso positivo de coronavirus en Palma del Río. Ante esta situación, me imagino que se ha puesto en contacto con las autoridades sanitarias, con el centro de salud. Cuéntenos. Pues sí, me he puesto en contacto, lógicamente, y me han dicho que esta persona está siendo atendida, lógicamente, con el protocolo correspondiente, tanto ella como su entorno. O sea, que está siendo investigado ahora mismo su entorno. Lógicamente, claro, tal como marca el protocolo. ¿Y se ha procedido a aislarla, tanto a ella como a su entorno? Ahora mismo está aplicándose el protocolo y claro, están en ese aspecto pues protegiendo a esta persona para que se recupere lo antes posible y viendo si su entorno también pues tiene algún problema al respecto o no. Entendemos que ese caso positivo se ha dado tras la prueba PCR, ¿no? Efectivamente. Bueno, un nuevo caso positivo en Palma del Río, el primero tras este periodo después del confinamiento. No queríamos, como bien he dicho, contar esta noticia, pero si se produce, ¿es porque algo hemos estado haciendo mal, alcaldesa? Yo entiendo que es muy importante, y lo diré siempre, no bajar la guardia. Hemos pensado que después del desconfinamiento el problema estaba solucionado y no es así. Simplemente que hemos salido a la calle, pero en la calle sigue estando el virus. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que seguir aplicando todas las normas y todas las instrucciones que nos dan nuestras autoridades. Me refiero al uso de la mascarilla, al lavado de manos, a la higiene personal, al distanciamiento social, a cumplir todas estas normas muy básicas, pero que la suma de ellas permiten evitar el contagio, y de eso se trata. Así que yo apelo y os agradezco que me hayáis invitado. Apelo a la responsabilidad social de los palmeños y de las palmeñas. Es una cuestión que nos va a todos, no es una cuestión personal de que yo me cuido, no, yo me cuido y estoy cuidando a mi familia, a mi entorno y a mis paisanos. Por lo tanto, desde aquí, por favor, especialmente a los más jóvenes, porque es verdad que los más jóvenes piensan, esto no me ocurre a mí, esto le ocurre a los demás, a toda la población en general, a los jóvenes en particular, por favor, sigamos las instrucciones. Son instrucciones muy básicas, muy sencillas y que van a permitir evitar el contagio, porque como digo, el coronavirus desgraciadamente estará con nosotros hasta que aparezca la vacuna, y mientras tanto tenemos que tener muchísima prudencia, muchísimo cuidado y atender a lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Hablando de este caso, esta persona contagiada, ¿sabemos si ha presentado algún síntoma y por eso se ha detectado? Si es asintomático, ¿se ha hecho la prueba por sí mismo? Tan solo sabemos que se ha hecho la prueba y que ha dado positivo. Pero no sabemos si presenta síntomas o no. Hasta el momento la Junta de Andalucía no me ha transmitido más información, y esa es la que dispongo y esa es la que os traslado. ¿Y desde el centro de salud simplemente que están aplicando el protocolo, lógicamente? Supongo que en las próximas horas, próximos días, tendremos más conocimiento sobre cómo está evolucionando esta persona. Por supuesto, y a medida que vayan llegando los datos y la información, pues desde el Ayuntamiento lo vamos a transmitir, como no puede ser de otra manera. Pues, alcaldesa, muchísimas gracias por contarnos más sobre este primer caso después del desconfinamiento. Esperemos que no se produzcan más y que para ello pues sigamos adoptando las medidas que
que tenemos que adoptar, el uso de mascarilla. Nosotros siempre aquí intentamos guardar distancia de seguridad, limpieza, el tema de las mascarillas, y me imagino que en todos los hogares hay que recordarles también a todos los espectadores que el uso de mascarillas es obligatorio en espacios públicos y privados. También que las reuniones están limitadas desde hace relativamente poco, la pasada semana, a 12 personas en las terrazas y a 15 personas en los sitios particulares, en las casas y demás, con lo cual hay que tener en cuenta todas estas medidas y hacer caso a las autoridades, ¿verdad, alcaldesa? Efectivamente, son normas, como tú has dicho, José, muy básicas, muy fáciles de cumplir, muy sencillas, pero que si no lo cumplimos corremos el peligro de contagiarnos, de transmitir la enfermedad. Por lo tanto, insisto, prudencia y cumplamos las normas de nuestras autoridades sanitarias, que son fáciles de cumplir. Alcaldesa, ¿cree que este primer contagio tras el desconfinamiento va a provocar algo en el día a día de la localidad? Entiendo que lo que debe de provocar es prudencia y pensar que, bueno, es un caso aislado, no tiene por qué tener más recorrido, pero que nos haga reflexionar, porque ya te digo que como llevábamos más de 2 meses pensando en que esto era parte del pasado, no, este caso nos está recordando que el virus está con nosotros y por lo tanto prudencia y seamos civilizados en el sentido de que cumplamos con las normas. No creo que sea complicado, es simplemente un ejercicio de civismo y de responsabilidad por parte de todos los habitantes de este municipio. Bueno, yo quiero recordar que hace unos escasos días saltaba un caso en nuestro entorno también, en Cañada Rosal, en Écija también en los últimos 7 días se han producido 6 casos, Almodóvar y Posadas también han tenido algún caso que otro. Estaba previsto, o sea, se veía que estaba en el entorno y que en algún momento nos podía tocar, ¿no? Lógicamente la probabilidad es muy alta puesto que somos un municipio de 21.000 habitantes, pero eso no quita para que seamos responsables y no porque seamos muchos haya que tener más responsabilidad o más problemas. Simplemente es cuestión, como lo digo, de responsabilidad, de civismo y de saber que no vivimos solos, que vivimos en sociedad y que es tan importante cuidar a los demás como cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, desde el Ayuntamiento, como bien nos ha avanzado antes, se seguirá este caso y se informará en todo momento, ¿no? Por supuesto. Aquí estamos, lógicamente, al pie del cañón, preservando la salud de nuestros ciudadanos y dándole la información que necesita la ciudadanía para conocer lo que pasa y actuar en consecuencia. Pues muchísimas gracias, alcaldesa, primero por acudir con esta celeridad a nuestros estudios y por contarnos más sobre este caso de COVID-19 en Palma del Río. Gracias a vosotros por invitarme, porque creo que a través de los medios realizáis una importante labor de concienciación para que, como digo, la ciudadanía tome conciencia de que el problema lo tenemos en la calle y que, por lo tanto, no podemos mirar para otro lado. Para conocer más sobre este caso de persona contagiada por coronavirus estamos en conexión telefónica con el doctor Manuel Domínguez. Manuel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, ¿qué se sabe desde el centro de salud? ¿Cómo han conocido este caso y cómo se está actuando? Bueno, vamos a ver, aunque estoy de vacaciones, las cosas hay que estar al día y sobre todo cuando estás al frente de un centro de salud y en definitiva, del personal sanitario de una ciudad como Palma del Río. En principio, bueno, se nos confirma que hay una persona que vive y que es vecina de Palma del Río, porque es una mujer que es vecina de Palma del Río. Inmediatamente lo que se activa es el protocolo que es de confinamiento, evidentemente, de esta persona. Quiere decir que esta persona tiene que permanecer como aquello que ya se nos había olvidado del estado de alarma, confinado en tu domicilio a ser posible, guardando unas medidas estrictas de aislamiento y demás. Bien, y inmediatamente pues se hace un estudio de las personas que hayan estado en contacto, pero en contacto que se consideren contactos de riesgo, contactos estrechos. Y estos contactos estrechos vienen a ser personas que hayan estado
Pues bueno, por definición, aunque es un poco laxo, ¿no? Las definiciones siempre hay que darle un poquito de margen, pues vienen a ser personas que hayan estado conviviendo directamente con esta persona, pues en una cercanía de aproximadamente menos de 2 metros, que no hayan estado protegidas por las mascarillas que son de uso prácticamente obligatorio y que hayan estado más de un determinado tiempo, que se establece en 15 minutos, pero bueno, que eso es, ya digo, es un poco laxo, ¿no? Bien, a partir de ahí se inicia el estudio de estas personas, de estos contactos estrechos, y esto viene a suponer un número de aproximadamente 20 personas. 20 personas, arriba o abajo, no puedo decir el número exacto porque tampoco lo desconozco realmente, pero vamos, aproximadamente 20 personas a los que se le inicia el estudio. Y el estudio es hacerle una PCR. Esta PCR creo que se ha realizado, o se está realizando, yo creo que se ha realizado ya esta mañana, a todas estas personas. Inmediatamente a estas personas, hasta que se den los resultados, y después, tanto la PCR sea positiva como negativa, tienen que permanecer en aislamiento. Y repito, debemos de tener muy claro que cuando a una persona se le hace una PCR, es porque a una persona, a un sanitario, a un médico responsable y que conoce los síntomas que pueden desencadenar el que esté infectado por COVID-19, esta persona ha de permanecer en aislamiento. No solo esta persona, ya digo, con PCR positiva, sino también con PCR negativa. Y a estas personas desde el centro de salud se le irá haciendo un seguimiento aproximadamente cada 24 o 48 horas para ver si tienen síntomas, si no tienen síntomas, y al cabo de una serie de días, generalmente de término medio, pongamos pues lo que se habla normalmente, 2 semanas, se le dará de alta si no tienen síntomas. Si tienen síntomas y la PCR fue negativo, habrá que repetirle la PCR. Y si fuese positiva, habrá que alargar el periodo de aislamiento. Si la PCR resulta que es negativa y la persona tiene síntomas, pues se aguanta durante unos cuantos de días más hasta que sea asintomático, y a partir del tercer día, después de estos 14 que haya sido asintomática, se le da el alta y hará su vida normal dentro de lo que todos estamos entendiendo como vida normal: el uso obligatorio de mascarilla, el guardar la distancia de seguridad y la higiene mínima de manos, que ya estamos pidiendo poco, como yo digo, que es simplemente lavarte las manos o utilizar gel hidroalcohólico, medidas que son tan simples como que yo creo que ya todo el mundo debería tenerlas metidas en nuestra cabeza para realizarlas de una forma más o menos habitual o constante. Y a partir de ahí, pues, bueno, seguir con nuestra actividad. Y nuestra actividad en el centro de salud, y perdón que me extienda un poco, pues quiero salir un poco al paso de estas dudas sobre el trabajo de los sanitarios. Me parece sinceramente que está un poco trasnochado el poner en duda la labor, la profesionalidad de todos, y no me refiero solo a los médicos, a las médicos, me refiero a todas las personas sanitarias y no sanitarias de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río. Yo creo que algunas opiniones, bueno, cada uno evidentemente es libre, yo eso lo respeto, pero me parece un poco como, dejémoslo de mal gusto, el poner en cuestión la profesionalidad o la capacidad o el espíritu de trabajo de los profesionales, ya digo, sanitarios y no sanitarios, de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río en estos momentos en los que estamos viviendo. Y repito, y lo que nos espera, porque nos espera un invierno con dudas entre patologías respiratorias de tipo afectación de coronavirus o no afectación de coronavirus, y ahí estaremos como hemos estado hace meses y como seguimos estando, y estaremos, repito, los sanitarios y el personal, todo el personal de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río. Y nosotros se lo agradecemos y lo ponemos en valor, por eso también queremos acudir a ustedes siempre que podamos para confirmar todas estas cosas, y también para que nos cuenten todo ese protocolo y cómo se está haciendo ese seguimiento. Esta persona contagiada que ha saltado a la luz hoy mismo, conocemos si presenta síntomas, si es asintomática. No, vamos a ver. Esta persona resulta que evidentemente hay que guardar lo que es la confidencialidad de los datos personales y sanitarios de cualquier persona. Pero en líneas generales, esta persona en contacto con un profesional médico, un profesional sanitario, bueno, pues el profesional sospecha que puede haber una patología
que guarde relación con una infección por COVID. Bien, a partir de ahí decide solicitarle una PCR, pero como a cualquier persona y cualquier médico puede solicitar, ya digo, a cualquier persona que acude al centro de salud o incluso, repito, porque no es solamente presencial, sino incluso telefónicamente. Yo considero una persona tiene una serie de síntomas que a mí me hacen sospechar de que esta persona puede, y ante la duda, ¿qué hago? Ante la duda la cito presencialmente y para quedarme ya definitivamente, entre comillas, tranquilo de que esa persona no está infectada por COVID, le pediré una PCR. Bien, en este caso, ¿qué ha ocurrido? Que el profesional o la profesional sanitaria tiene unos síntomas que esta persona le cuenta de sospecha y le solicita la PCR. Esta PCR, que por cierto es de admirar la rapidez con la que se están haciendo los resultados de la PCR actualmente en Córdoba, Repito que hace tiempo, hace unos meses, cuando teníamos que esperar 2 o 3 días para las PCR, y ahora actualmente las PCR están saliendo prácticamente en 24, incluso cuando hay, porque sea un profesional esencial y de riesgo, se intenta que esta PCR esté en 4, 3, 4, 5 horas. ¿Vale? Entonces le pide la PCR y esta persona da positiva, y a partir de ahí, pues ya digo, se inicia todo lo que es el protocolo de investigación de contactos estrechos, de solicitud de más pruebas y demás, ¿no? Ese es un poco el mecanismo y cómo han sucedido los acontecimientos. Con lo cual ha hecho sospechar, a ese profesional sanitario le ha hecho sospechar algo y por eso se ha detectado este caso. De acuerdo, me imagino que, bueno, también nos ha contado que en torno a 20 personas están siendo investigadas. Aproximadamente. ¿Se le está haciendo esa prueba PCR o se le ha hecho a lo largo de esta mañana? Y estarán ese entorno de 20 personas que han mantenido a este positivo con cierto contacto, ¿estarán aisladas, presenten o no presenten positivo o negativo a través de ese? Efectivamente, ese es el protocolo. El protocolo hay que tenerlo muy claro. El protocolo, una vez que te sometes te solicita una PCR, es porque la sospecha clínica, o bien clínica o epidemiológica del profesional sanitario es tal que aunque esa PCR saliera negativa porque fuese muy pronta para hacer, o sea, se te ha hecho inmediatamente y no ha dado tiempo a que esa prueba detecte que eres positivo, es obligado el aislamiento de los 14 días de media que estamos comentando. Eso es de obligado cumplimiento, sea positiva o sea negativa, porque puede ser negativo y al cabo de 6-7 días empezar con síntomas. Entonces el médico decidirá que hay que repetir esa PCR y en ese momento resulta que la PCR se ha hecho positiva. Si tú has estado durante ese tiempo en la calle con con las relaciones sociales habituales, pues posiblemente lo que haya hecho haya sido sembrar el contagio por la COVID-19, ¿no? Entonces es un poco el protocolo que hay establecido y el que es de obligado cumplimiento, repito, porque además tiene sus repercusiones legales el no cumplimiento de este protocolo. Exacto, conlleva multas por este protocolo, además cuantiosas, porque pone en peligro la salud pública de la gente. Doctor Manuel Domínguez, director de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río y Peñaflor, no le robo más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos un sábado a esta hora y estando además de vacaciones. Así que muchísimas gracias por atendernos y contarnos todas estas cosas que nos aclaran mucho. A ustedes siempre y transmitirles dentro de lo que yo pueda llegar a transmitirle a la ciudadanía de Palma del Río. Primero, nuestro agradecimiento porque sigan comportándose como hasta ahora. Segundo, la tranquilidad, pero dentro del cumplimiento de la normativa que hay y que está estipulada. Y por lo demás, que nos tienen siempre a su entera disposición. Pues lo dicho, muchísimas gracias, doctor Manuel Domínguez, y siga disfrutando de sus vacaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Bueno, pues ya lo ven, hemos abierto este espacio informativo lo antes posible para conocer los detalles sobre esa primera persona contagiada por coronavirus en los últimos 7 días, es decir, después del confinamiento, del desconfinamiento, mejor dicho.
Como bien les decía, llevábamos días conociendo casos en los alrededores. En Cañada Rosal ha habido un caso, en Écija ha habido 6 casos en los últimos días, en Almodóvar, en Posadas ha habido casos y, como no, en Córdoba capital. Entendemos que en este momento se ha producido esa primera persona contagiada, ese primer positivo por COVID-19 que, como les comentaba al principio de este espacio informativo, nunca hubiésemos querido dar esta noticia. Esperemos que todo vaya mejor. Hemos hablado con la alcaldesa, hemos hablado con el director de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río y Peñaflor, el Centro de Salud, para conocer un poco los detalles. Ustedes lo han visto. De momento, una persona aislada con positivo, en torno a 20 personas que están siendo estudiadas, que se le ha hecho ya la prueba PCR y que también van a permanecer aisladas y que seguramente pues serán de la ciudad de Palma del Río. Prudencia, mucha seguridad, mucha higiene de manos, mucha distancia social y sobre todo el uso de mascarilla en todo momento, y hacer caso a todas las autoridades, tanto sanitarias como civiles, en este tiempo que acaba de empezar. Durante estas 2 semanas de estudio seguramente pues conoceremos un poco la evolución de lo que dan de sí esas pruebas PCR y lo que evoluciona este caso de persona contagiada por coronavirus. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros volveremos a contarles lo que tengamos en cuanto llegue a nuestra redacción, como siempre a través de nuestras redes sociales. Se lo contaremos rápidamente, y si tenemos posibilidad de analizarlo con protagonistas, estaremos aquí al pie del cañón, sea sábado, domingo o nos pille el día que nos pille. Muchísimas gracias también a mi compañero Juan, que no ha dudado en montar el tinglao en un momento para contarlo todo, y nos volvemos a encontrar próximamente aquí con más información.